Un programa súper interesante, educación, ya estuve posteando varias cosas muy interesantes sobre educación y para eso yo decidí llamar a una persona en la cual confío y pude ver su proyecto y cómo trabaja y lo responsable que fue. Para hacerle todas las preguntas que tengo anotadas y las que me van a llegar en el corte, ni hablar. Pero antes que eso, quiero presentarla, es Analía Oleaga. Es profesora de educación física, yoga terapia, entrenamiento psicofísico y tiene la diplomatura en gestión institucional. Algunas cosas todos sabemos qué es y estaría bueno, yo hay dos que desconozco cómo es, así que Analía ahora nos va a explicar. Bienvenida, Analía, a mi programa Crónicas de Bariña. Me gusta que estés acá. Hola Variña, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Agradecida por esta invitación, realmente, de corazón, porque bueno, hemos charlado en muchas oportunidades con relación a la educación y hoy bueno, nos convoca en este momento, esta etapa de la vida también, de las instituciones, de las escuelas, de los procesos de aprendizaje de nuestros niños y de los adolescentes en general. Así que bueno, gracias por la invitación. Sí, desde ya. Contanos un poquito. Profe de educación física, Sí. muy bien, sabemos. Yoga terapia, o sea, ¿sos profe de yoga? Tal cual, Sería. soy profesora de yoga terapia hace muchos años. O sea, yo comencé desde muy jovencita el profesorado de educación física, me recibí y después me especialicé en toda la línea de gimnasia. Dentro de ellos, yoga terapia. Es un área, una técnica bueno, que se vincula a la yoga, pero incluye muchos ejercicios de gimnasia rítmica, gimnasia artística, donde la mirada es holística, pero se centra principalmente en ejercicios de flexibilidad, de respiración, de postura. O sea que no es el yoga tradicional. No es el yoga tradicional. Perfecto, muy bien, muy bien, eso está bueno aclararlo. Y entrenamiento psicofísico, ¿qué es? Bueno, entrenamiento psicofísico se vincula también a una línea de la yoga terapia. ¿Por qué se llama así? Porque justamente nosotros tenemos un cuerpo integrado, cuerpo, mente, alma y espíritu, de lo cual habitualmente estamos acostumbrados a entrenarlo en formas separadas. Habitualmente digo ¿por qué? Porque es la concepción de la teoría antigua que tenemos, que por un lado va el cuerpo, por otro lado va la mente, por otro lado va el espíritu, por otro lado van las emociones. Sí. El entrenamiento psicofísico lo que busca es justamente trabajar a partir de la inquietud que tenga cada persona. Se le llama consultante a la persona que realiza la actividad, y a partir de allí se organiza un programa integrado entre la actividad física, que vincula especialmente la caminata, porque la caminata genera un proceso de modificación en las hormonas. Estuve leyendo algo que escribías en tu Instagram. Y con relación a, bueno, ¿por qué el entrenamiento? Porque el cuerpo necesita tener hábitos que sean entrenables para poder sostenerlos a lo largo del tiempo y modificar conductas. Bien. De eso se trata el trabajo individual y personalizado. ¿Por qué? Porque cada persona necesita un diseño en particular, porque no es para todos igual la rutina. Bueno, qué frase, no es para todos igual. No es para todos igual, justamente porque cada uno de nosotros tenemos singularidades, necesidades, momentos por los cuales estamos atravesando. Entonces el entrenamiento psicofísico lo que promueve es justamente una mirada hacia adentro y en función de eso organizar rutinas de trabajo que incluyen movimiento, análisis personal de las emociones y desarrollos de proyectos. Eso es el entrenamiento psicofísico. Qué bueno, qué copado, ¿eh? Es muy interesante. ¿Eso lo haces acá en Funes? Eso lo hago acá en Funes. Es muy interesante porque en verdad tiene que ver con una mirada de cómo queremos vivir la vida. Y más en estos momentos, ¿no? Que la pandemia nos trajo a repensarnos como seres humanos y de algún modo diseñarnos en cómo nos posicionamos durante y post pandemia, ¿no? Porque lo que va a venir, bueno, van a ser movimientos interesantes en cuanto a, bueno, cómo fuimos vivenciando y cómo fuimos gestionando las emociones en estos momentos. Bien, bueno, y me queda un título que es la diplomatura en gestión institucional. Así es.
Bueno, la diplomatura en gestión institucional vino a mi vida en realidad en su momento porque en mis años de profesora de educación física transité diferentes lugares de trabajo profesional, desde el ámbito de la salud y desde el ámbito de la educación. En la medida que fui avanzando y dejé, como yo digo, me bajé de las zapatillas y me subí, en su momento eran los tacos, después a las botas y después volví otra vez a las zapatillas. Jamás me subí en los tacos, siempre zapatillas. Siempre zapatillas. Sí, John Fosse. Es vital. Me la llevo en la cartera en los casamientos, un garrón cuando me invitan a los casamientos porque no podés ir en zapatillas, pero yo me llevo las zapatillas puestas. Y ese es un buen modo de andar por la vida. Totalmente. Es un buen modo. No estoy modo. incómoda nunca. Tal cual, de eso se trata, encontrar el lugar de comodidad. Y bueno, en momentos donde me tocó, por suerte, transitar espacios, en este caso de dirección de instituciones, sentí que era el momento de formarme en todo lo que tenga que ver con gestión institucional, porque los docentes, los profesores, estamos con una buena base de formación en todo lo que significa las relaciones interpersonales, el trabajo con el otro, pero cuando uno está al frente de una institución tiene que tener herramientas, por supuesto, que sean justamente de utilidad para poder gestionar todo lo que tenga que ver con una organización. De allí fue que, yo estudié esta diplomatura en la UCA, fueron 2 años y medio, donde el título me habilita y me generó en realidad la posibilidad de poder estar en instituciones en cargos directivos. Bien, bueno, ya que sacás el tema, entonces yo le voy a contar a la gente que nos está escuchando. Yo conocí a Analía en el colegio que van mis hijos. Ella era directora de ese colegio. En realidad, ella sabe toda mi historia, toda mi lucha, junto con otra mamá, Geo Muñoz, por entrar a ese colegio donde vos dirigías y estabas como directora. Movimos cielo y tierra, juntamos firmas, ambas bastante inquietas por esta cuestión que hoy quiero charlar, que yo siento que la educación no es para todos. En primer lugar, siento que la educación no está buena, pero no por la pandemia, sino que no está buena de hace años, no complace a nuestros niños, creo que los molesta y en mi caso los ha sacrificado. Yo tengo 2 hijos, hay uno de ellos que sufre, ahora no tanto porque está en este colegio que presentaste este proyecto, pero en su momento sí lo sacrificaron, la palabra es sacrificaron, no estoy exagerando. Fue un gran dolor para mí como mamá y para mi hijo verlo crecer de esa manera. Las huellas y las heridas que dejó el colegio anterior, hoy las estamos reparando. No sé si alguna vez podremos completar eso, pero la verdad que es bravo, es serio. La educación que estamos teniendo es seria y no hablo solamente por la pandemia. Esto viene de hace años atrás. Entonces, quiero meterme de lleno a este tema tan importante, quiero meterle luz y yo estuve investigando algo, porque no tengo por qué saberlo, pero estuve investigando que la educación, y corregime si no llega a ser así, se preparó y se diseñó junto a la Revolución Industrial. Entonces se preparaba este informe que leí muy interesante, preparaban a esta gente para que pueda luego entrar a trabajar y que los preparaba sistemáticamente a todos con la misma enseñanza, armaban como un modelo educacional y sobre todo que no cometan errores. Eso era lo más importante que enfocaban. Esto te estoy hablando de más de 100 años, no sé si son 200 años atrás. Desde ahí creo que la educación es la que te estoy hablando. Entonces yo te pregunto, Analía, yo estoy preocupada porque ¿cómo puede ser generaciones y generaciones de gente y la educación es la misma que me daban a mí, es la misma que le daban a mi mamá, es la misma que le dieron a mi abuela? ¿Qué pasa con eso, Analía? No, los seres evolucionan, pero la educación sigue siendo la misma, parece medio un chiste también, ¿no? Es así, Varinia. Es un punto álgido para tocar, pero
a mi modo de ver y desde mi experiencia, creo que ya no tenemos tiempo de poder seguir transitando los dilemas de cómo hacemos qué. O sea, yo digo que, así como vos bien decís, en el 1800 se genera un plan, un modelo educativo que era para todos igual, donde la sociedad en ese momento, o sea, no todo el mundo tenía acceso a la educación, unos pocos la tenían, y aquellos que ingresaban estaban formados para la gran mayoría del mundo del trabajo. Para ese momento, ese modelo educativo fue funcional, fue operativo, realmente servía. ¿Qué pasa? En todas las áreas de la vida, la humanidad tuvo transformaciones y se generaron diferentes revoluciones. La última gran revolución es la tecnológica, que es aquí nomás, es desde el 2000 en adelante, con mucha suerte, la verdadera revolución tecnológica. ¿Qué es lo que sucede? No va de la mano con el proceso evolutivo del sistema educativo. Bien. ¿Por qué no va de la mano? Porque en verdad, para que esto pueda alinearse de algún modo, tendríamos que hacer una transformación a nivel mundial que generaría un costo, no solamente de dinero, porque sería el impacto, yo creo que menor, pero es un costo psíquico, emocional y de estructura que no todos los gobiernos están disponibles para poder hacerlo. Ah, bueno, entonces sacrifiquemos a los nuevos niños. Sería una idea así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la sociedad necesita seguir adelante, porque la rueda nunca para, vamos cambiando currículas, vamos cambiando contenidos, vamos realizando grandes congresos como para pensarnos y repensarnos, pero en la práctica las dinámicas siguen siendo las mismas. Entonces ahí está la coyuntura del problema. Claro. ¿Sí? En la teoría está todo dicho. No hay problema en la teoría. La teoría dice y está escrito que hoy día la educación tiene que ser multidisciplinaria. Después podemos hablar de ese tema, ¿no? Que tiene que estar enfocada en las emociones, que tenemos que mirar al niño como un ser integral o al adolescente, que tenemos que tener aulas que sean móviles, que tenemos que tener ya salones abiertos, de puertas abiertas. Pero ¿qué pasa? La práctica es casi distalmente opuesta. ¿Pero por qué? ¿Es porque los docentes no quieren? No, en realidad no. No, los docentes están ávidos y con mucha necesidad de esta transformación. Lo que pasa es que el aparato del sistema educativo es quien no puede hacer este cambio todavía. Bueno, pará. Acá decimos aparato. ¿Quiénes son? Pongamos en figura. Porque si no uno dice aparato educativo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Es una persona? ¿Es una institución? Esto quiero saber. Bien. Son las instituciones, ¿sí? O sea, es el colegio. Son los gobiernos, o sea, vamos de arriba hacia abajo, es una pirámide. Bien. Esto es si se quiere, una cascada, ¿no? Donde las propuestas se proponen desde el gobierno nacional, de ahí bajan a los gobiernos provinciales, de ahí a los municipales, y de allí a los ministerios de educación de cada provincia y de allí a las instituciones educativas. De allí a los niños, adolescentes y las familias que están involucradas. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno nacional dispone un modo de educación, ¿sí? Deja el libre albedrío, si se quiere, para que las instituciones elijan cómo quieren estudiar, pero a la hora de la práctica, las regulaciones son tan estrictas que las instituciones tampoco tienen mucha flexibilidad para poder hacerla. Entonces, intervienen los sindicatos, ¿sí? Intervienen las pujas de poder entre la provincia y la nación, y de allí el niño y el adolescente quedan en el último eslabón de prioridad.
Esa es la realidad. Acá, en todo Sudamérica, Latinoamérica, son pocos los países a nivel mundial que han podido traspasar esa barrera. ¿Cuáles son los países que han podido traspasar esa barrera? Te iba a preguntar, ¿cuáles son? Los que se han animado verdaderamente a desafiar al Estado. Los que han dicho, bien, perfecto. Para poder nosotros llevar adelante una educación que irrumpa, o sea, que rompa, porque, a ver, yo te voy a dar un ejemplo gráfico. Sí, a ver. Vos comprás una casa antigua, ¿sí? Y vos decís, bueno, bárbaro, yo quiero que esta casa antigua tenga un toque de la historia, pero al mismo tiempo quiero que sea moderna. Y muy difícil, porque vas a tener las paredes de ladrillo antiguo, vas a tener las cañerías que la vas a tener que hacer toda nueva, o sea, la vas a tener que romper toda para poder hacerle cañería que funcione, electricidad que funcione, etcétera, etcétera. Y después sí, vas a hacer los agregados, si se quiere, de, no sé, ventanales amplios para que tengas luz. Entonces vas a tener una mixtura, ¿sí? Pero esa casa no va a ser completamente innovadora. ¿Por qué? Porque el cimiento en sí no te lo va a permitir. No te va a permitir a lo mejor hacer 3 plantas como quisieras. No te va a permitir poner, no sé, sistema de calefacción de caldera porque la cañería no está preparada. Entonces, en la educación, o sea, este ejemplo sirve para tener en cuenta que para que nosotros podamos verdaderamente tener una educación adaptada a las nuevas generaciones, tenemos que olvidarnos directamente de todo lo que tenemos. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, en España, ¿sí? En la zona de Barcelona, en la zona de Galicia, los jesuitas pusieron realmente en acción en el 2000 un proyecto con 8 escuelas jesuitas de Barcelona. Ellos quisieron, cerraban 3 escuelas, las cerraban directamente. A esos niños los reubicaban en otras escuelas jesuitas de la zona, a esos docentes de esa escuela les daban licencia por 2 años. Formaban a estos docentes en el nuevo paradigma pedagógico, reestructuraban todas las instalaciones de la escuela y a los 2 años esos niños y esos jóvenes volvían a esta escuela de base con sus docentes, con todo un programa nuevo de educación. Después lo hacían con las otras 8, o sea, 6 escuelas subsiguientes. También para el docente que ya viene con esta vieja escuela, es difícil reaprender. Yo creo que una de las cosas más difíciles, se logra, sí, por supuesto, pero debe ser complicado, ¿no? Es complejo. Es complejo. Es complejo porque hay que romper los propios paradigmas. Perdóname, porque vos, cuando fuiste directora de acá de este colegio que van mis hijos, ¿pudiste hacer algo de esto nuevo? ¿Pudiste plantear, te sentís contenta con lo que pudiste hacer, llegaste a hacer? En los 2 años que estuve, tuve posibilidades de mostrar que es posible. Es un proyecto que armaste vos, ¿no? ¿Verdad? En realidad yo me sumo a un proyecto que ya tenía sus bases, o sea, el proyecto pedagógico ya estaba conformado. Yo me ocupé y me encargué de darle, como digo, aroma, color, diseño y acción. Bueno, de todo, diría yo, porque la verdad que es todo. Yo lo que quiero preguntarte, Analía, porque todo el mundo, a mí me decía, cuando descubrimos la dificultad de mi hijo, me decían, bueno, pero hay muchas inteligencias. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples? Y si, te hago 2 preguntas en una, y si el docente de hoy sabe identificarlas y una vez que las identifica, sabe qué hacer con ellas. Porque lo que yo veo es que el colegio se encarga solamente de la inteligencia matemática o cognitiva, como se puede llamar. No sé si entrena las otras inteligencias, porque yo veo que eso, no sé si saben bien manejarlo. Bueno, una de las grandes falencias, a mi modo de ver, en la educación es que la docencia no está entrenada, no está preparada, no está formada.
O sea, el docente está formado para la inteligencia cognitiva, o sea, lógica, matemática y lingüística. Perfecto. En sus líneas generales. Después tenemos las otras disciplinas, ¿no? Y está todo segmentado. O sea, el profe de educación física va a trabajar el área de movimiento, el profe de música, la inteligencia, si se quiere, una de las 8 inteligencias, de las múltiples inteligencias. ¿Cuáles son, te voy a entonces? contar de qué se trata esto. Bien. Entonces, a tu segunda pregunta, ¿el docente está preparado? En realidad, no. La formación de base no está preparada, no está formado con esa visión. Queda a criterio de cada docente. Hay muchos que sí, que se forman, pero es en forma individual. Sí. Y no hay políticas de Estado para formar desde esa visión. Bien. Y tampoco hay instituciones que formen desde esa visión. Y el Estado no los obliga a formarse. El Estado, de alguna manera, para categorizar en su trayectoria escolar, o sea, de antigüedad escolar, exige formaciones, pero no vinculada en este caso a las inteligencias múltiples. No, generalmente son cursos, son talleres que van sumando, pero no es una condición. La condición para poder ser docente de grado es tener el título de maestro de grado o de profesor del área que sea, nada más. ¿Cuántos años son para estudiar ser docente? 3 años en este momento. 3 años. Sí. O sea que en 3 años la persona estaría lista para educar a mi hijo. Cortita la carrera, me parece, ¿eh? Bastante incompleta. Bueno, pero yo tengo una... Bueno, vamos a... No me dejes volar con los comentarios. Vamos entonces, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? Bueno, para situar un poquito en la historia, o sea, ¿qué son las inteligencias múltiples? Howard Gardner es un neuropsicólogo americano que en el año 1983 él comienza a investigar justamente el área de la inteligencia en el sistema nervioso central, y lo que descubre en sus estudios, y de ahí él formula la teoría de inteligencias múltiples en la Universidad de Harvard. Él dice que hasta ese momento la inteligencia se pensaba como una unidad, o sea, la persona o nacía inteligente o no nacía inteligente. ¿Y desde qué mirada? Desde la memoria, ¿no? Si la persona podía memorizar, si podía razonar, o sea, de la memoria, lógica matemática y de la comprensión lectora. Esa era la mirada hasta ese momento. ¿El que descubre? Que en realidad la inteligencia es un conjunto de habilidades y destrezas a desarrollar, que no es que la persona nace inteligente, sí que tiene predisposición para una inteligencia o para otra, que va a depender del estímulo externo, social y cultural que tenga para poder desarrollarlas. Y dentro de esas 8 inteligencias se incluyen la lógica matemática, la lingüística, la musical, la de la naturaleza, o sea, la percepción y la lectura de los ambientes naturales, ya sea minerales, vegetales o animales. La sinestésica, que es la del movimiento, justamente. La interpersonal, que es el conocimiento de uno mismo, es el saber por dónde vamos en la vida, conocerse a uno mismo. Y la intrapersonal, que es el desarrollo en el mundo social, cómo me relaciono con un otro. Perfecto. Entonces, lo que plantea la inteligencia múltiple, que es verdaderamente, a mi modo de ver, la formación que deberíamos tener todos los docentes hoy, o sea, después hacer la especialidad en matemática, en lengua, en la materia que sea, pero en realidad el eje troncal sería la inteligencia múltiple. ¿Por qué? Porque solo si vos tenés un docente que pueda detectar, suponte, te traigo un ejemplo, vos tenés un aula de 20, 25 niños, de los cuales ninguno va a aprender del mismo modo. ¿Seguro? Eso siempre. Ya lo podemos saber. Eso es una obviedad. Es una obviedad, es imposible que todos aprendan desde el mismo lugar. Algunos van a tener, por ejemplo, un mayor desarrollo de inteligencia visual, otros auditiva, otros en movimiento. O sea, hoy se pregunta, ay, ¿cómo puede ser que los chicos no puedan estar sentados? Obvio que no pueden estar sentados. Sí.
imposible pensar que un niño pueda estar 4 horas sentado en una silla Pero escuchando ni un yo puedo docente. estar 4 horas sentada en una silla. Ya estoy acá en 1 hora y media, ya me estoy moviendo. Tal cual. Imposible. Tal cual. Aparte me parece que con el movimiento uno, no sé, me parece que aprende mejor, no sé. Es tan loco lo que nos pide el colegio, es tan loco que nos sienten. Bueno, yo he ido a un colegio que tampoco quiero nombrarlo, que he sido muy feliz, pero yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, 2 idiomas. Yo era muy, muy movilizada, yo no entiendo cómo, para mí fue un parto. Para mí fue un sacrificio enorme ir a ese colegio. Fue una tortura, la verdad, pero tengo lindos recuerdos, en parte. Pero bueno, volviendo a nuestro tema que nos aqueja, entonces, con lo que me estás diciendo, que describimos las inteligencias musicales, puedo yo decir también que puede matar mi creatividad. Digo, formulo de nuevo la pregunta. Yo veo nenes que son súper imaginativos, creativos, de bien temprana edad. Empiezan primer grado, segundo, siguen más o menos así. Ese nene lo ves en quinto y yo ya veo que esa creatividad que venía y que yo veía que iba a ser wow, ya no existe. Entonces la pregunta que te hago, ¿puede matar la esencia de un niño este aprendizaje tan tradicional, tan severo, tan rígido? Mira, yo todavía tengo una mirada optimista en el sentido de lo que puede llegar a ser ese niño y ese joven a futuro, ¿sí? Sí, ¿por qué digo esto? Porque matar, no, porque justamente los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia y de transformarnos muy grande cuando vemos que hay un sistema que condiciona. Sí, lo que genera es obturaciones de algún modo y condicionamientos, o sea, el deber ser, el estar dentro de una estructura. Entonces, la respuesta sería que puede obstruirla. Obstruye, de algún modo obstruye, de algún modo no la fomenta. inhibe, Bien, no la fomenta. Bien, perfecto. Ahí quedó claro entonces. ¿Qué pasa, Analia, con este docente teórico en el momento de llevar a la práctica? Yo veo que hay muchos docentes que no saben transmitir. Yo puedo estudiar, puedo hacer cursos, 8 años, 10 años, pero si yo no tengo la capacidad de transmitir lo que quiero enseñar, nunca va a llegar por más libros y por más títulos que yo tenga colgados en la pared. Van a quedar ahí, colgados en la pared. ¿Qué le pasa al docente teórico y el práctico? ¿Por qué hay ese abismo desde la teoría y práctica? Mira, en realidad, a diferencia de otras, ¿dónde radica la cuestión? Es que la educación no está tomada como una profesión, no es una actividad que se desarrolle profesionalmente en el sentido de competencias que tenés que tener para estar a cargo de. Por ejemplo, un anestesista, para poder ser anestesista, tiene que hacer una formación específica para estar frente a una cirugía. Claro. ¿Sí? Bueno, el docente, hoy día, en su formación debería tener, sería obligatoria la materia, por ejemplo, oratoria, ¿no? O por ejemplo... ¿No la tienen esa materia? No la tienen, por lo menos hasta en las últimas plataformas curriculares no estaba. O por ejemplo, la lectura corporal del sujeto que voy a tener delante mío, poder tener justamente una visión general, volviendo al tema que te decía antes, ¿no? Si yo tengo un grado de 25 niños, tengo que tener la suficiente rapidez de lectura de saber quién va a ser el niño que va a poder estar 45 minutos sentado en una silla escuchando y quiénes son los que van a aprender caminando en el aula y quiénes son los que van a aprender de forma individual y quiénes los que van a aprender en forma grupal. Por lo tanto, desde esa visión,
lo que voy a plantear como proceso de aprendizaje va a tener otra dinámica, porque la clase no va a ser que me voy a parar adelante y voy a contar, bueno, cómo se aprende la matemática, cómo se aprende la lengua. Sí, pero como un denominador es la clase esta que describiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que ir a mucho más atrás. Los profesorados no preparan al docente desde un lugar integral. Claro. Simplemente teoría, conceptos, cómo transmitir ese concepto de una manera teórica, una retórica, claro. ¿sí? Sí, y nada más. Entonces el docente se encuentra que llega al aula y tiene que buscar por afuera, por cursos, por terapias, o lo que fuere, los recursos que no encontró en la formación. Eso es como si yo te dijera el ABC. Pero por otro lado, no nos olvidemos que el docente es quien tiene, yo digo, una de las tareas más complejas del universo, que es formar a seres humanos. Por lo tanto, para poder hacer esa acción, primero tiene que tener un recorrido interno minucioso, un conocimiento de sus emociones extrema. Sí, pero no. Tiene que tener un trabajo de terapia personal muy singular. ¿Por qué? Porque solo teniendo un recorrido personal podés comprender al otro, podés tener empatía con el otro. Si no, no hay un ida y vuelta. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Aparecen los enojos, aparece este chico no aprende, este nene no sabe nada, ¿cómo puede ser? Y mira la familia que tiene. Y entonces ahí los juicios de valor, ahí empezamos a nomenclar, ahí empezamos a pensar que la culpa la tiene el otro, es porque no me dieron esto. Y en realidad el sentido es poder ver dónde estoy parado, cuál es mi responsabilidad de docente y a partir de ahí decir, bueno, ¿con qué herramientas cuento? ¿Qué me falta? Ir a buscarlas, prepararme, formarme y poder hacer esta transferencia con el niño. A mi modo de ver, estamos lejos. Lejísimos. Estamos lejos. Lejísimo. Te escucho y un poco voy, revisando mi historia y digo, claro, no he visto, no quiero decir con esto que no me he cruzado con buena gente en todo lo que va de la situación, que después voy a explicarla, también para que sea ayuda de alguna mamá o papá que esté pasando por esto. He encontrado muchos docentes buenos, de buena voluntad, a veces poco eficiente, con pocas herramientas, que no han sabido, intentan y no sabían cómo poder enseñarle. Algunos que podían, pero también después se encontraban con el sistema educativo, que también a ellos mismos lo frenaba. O sea, es un círculo vicioso que no se rompe. ¿Y dónde se rompe en realidad? En la salud de mi hijo y en los demás, que los que tienen dificultades, y no todos con dificultades, pero ya vamos a seguir desarrollando. Yo te quiero preguntar, yo sé que es muy importante aprender, yo también enseño, y sé que es muy importante la confianza, la empatía y el amor, el cariño para el aprendizaje, pero esto no sucede. Entonces quería consultarte, ¿el niño aprende mejor los conceptos si trabaja de esa manera? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No hay vuelta. Un niño que no se siente alojado por un docente, por un aula, por un contexto de colegio, que no se siente tranquilo, que no se siente con una mirada de juicio, no hay modo. O sea, tiene que sentirse justamente cómodo, con libertad interna. Y hay algo que los niños tienen, por suerte, ¿no? Que lo pueden sostener a lo largo de su historia de nivel inicial y primaria. Sí. Los niños dicen la verdad, ellos dicen la verdad. O sea, por eso es tan importante escucharlos a ellos. Cuando ellos dicen, ay, me dijo tal cosa, o me sentí mal porque, no sé, leí y me puse nerviosa. Leí y me puse nerviosa. O cuando se dice,
¿no? De muchos. No, porque no sabe leer en público. Y uno después ve que ese niño, tal vez delante de dos compañeros y de otra persona, lee perfectamente, claro, y que no tiene dificultad. Entonces, ese niño no sabe leer en público, o es en realidad que el adulto que está presente lo atemoriza. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que para los niños, los adultos, somos gigantes con autoridad. Uh-huh. Por lo tanto, una mirada, un gesto, una postura, un silencio, uh-huh, un respiro o lo que fuera, a ese niño le genera diferentes emociones. Entonces, depende del contexto del niño, aprende o no aprende. Tal cual. Aprender va a aprender. El punto es qué aprende. Claro. El punto es qué aprende y si ese aprendizaje lo nutre, uh-huh, para crecer y mejorar, o lo inhibe para bloquearse. Y meterse para adentro. Y meterse hacia adentro. Hacia adentro. Bien. Hablando un poco de los docentes que venimos hablando, yo tengo la sensación, a lo mejor no sé si me equivoco, pero me parece que el docente antes era como, wow, la maestra, el docente, el profe. Me parece que es una profesión que hoy más que nada está como venida abajo, y yo no sé si viene por esto que estuvimos hablando o también es por este feedback, ¿no? Esta ida y vuelta que tiene el maestro y el docente, porque yo los veo muy como desesperanzados, qué sé yo, como pinchados, como sin ganas, porque el niño está sin ganas. El niño no va con ganas al colegio. Después sí, se encuentra con los amigos, sí, se distiende, sí, pero encuentra una molestia en el colegio también. Y me parece que eso por ahí se puede también ver reflejado en el maestro, y esto que llamo yo de las neuronas espejos. A mí me ha pasado que una maestra, después me entero que se estaba separando, después me entero de su vida íntima, pero también veía que se descargaba con mi hijo, ¿entendés? Entonces, esa maestra no iba feliz a trabajar. Y creo que en algún lugar depositaba y drenaba lo que le pasaba a ella en mi hijo. ¿Qué pasa con esto? Esto, hablábamos de lo que hablábamos antes, esa persona debería conocerse más, todos los docentes deberían de alguna manera estar mirados desde una terapia. La terapia de un docente debería ser obligatoria, como debería ser obligatoria la terapia del médico también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No es posible, y menos en estos tiempos, estar educando sin hacer terapia de cualquier tipo. Acá no estamos hablando de una disciplina determinada, no estamos hablando que sí o sí tiene que ser, no sé, psicoterapia, psicoanálisis. No. La terapia que cada docente elija. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente esto con la diversidad y con lo que a cada uno le hace bien. Pero sí tener un recorrido personal. Por otro lado, esto, el otro día yo lo conversaba con otras personas, o sea, ¿no? Tendría que ser obligatorio y no lo es. No lo es. No lo es. No es un requisito. Debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio. Vuelvo a repetir esto, a mi modo de ser, yo soy una persona que he tenido que cuidarme mucho de dónde hablar o cómo hablar de determinadas cuestiones, porque bueno, esto implica mover estructuras, Sí. Y de pronto, no todo el mundo le gusta hacer introspección y reconocer, bueno, qué es lo que tengo que modificar, qué es lo que tengo que cambiar, cómo tengo que retrabajarme para poder estar frente, en este caso, a un grupo. Ahora, ¿qué pasa? Estadísticamente, en educación, el porcentaje más alto de licencia es por psiquiatría. Es una paradoja. Es una paradoja porque si uno se pone a pensar, bueno, tenemos un alto porcentaje de docentes que toman licencia por psiquiatría, que posteriormente vuelven al aula, pero sin un trabajo justamente personal de transformación, ese docente, ¿de qué manera se posiciona frente a un grado con demanda, ¿no? O sea, ¿cuándo un adulto puede estar en condiciones de poder ser demandado? Cuando la demanda no lo desborde. Claro. Cuando la demanda no lo desborde. Los niños son altamente demandantes, obviamente. Qué bueno eso que dijiste, ¿eh? Claro, está clarísimo como lo describiste.
Entonces, ¿qué hacemos con A todo terapia, esto? los docentes, por favor. Todo pasa. No, pero conozco docentes responsables, pero son los menos. Por supuesto, y hay que rescatar que hoy día la labor docente, como está planteada, es a destajo. Pero, o sea, el punto ¿cuál es? No hay un sistema que los aloje. Ese es el punto. Sí. Por ejemplo, debería haber, como en cualquier otra profesión, colegiado. Hay colegios de psicólogos, colegios de médicos, colegios de abogados. No hay colegios de docentes. Hay sindicatos. Entonces, ahí radica el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque los docentes somos profesionales de la educación, no somos trabajadores de la educación. Profesionalizar al docente es darle la jerarquía que tiene verdaderamente la profesión. Pero el punto es que el docente está tan agotado, porque verdaderamente es exhausto el trabajo, que no da tiempo a armar comisiones para ser colegiados, porque ahí estaría verdaderamente una de las revoluciones que pueden generar un cambio. ¿Consideras que el docente está bien pago? No, para nada. Bueno, eso también es muy importante. No, para nada. Es imposible, o sea, nosotros ya llevamos 45 años, en su momento eran las carpas blancas, 45 años de lucha todos los años en el mes de febrero y marzo, es inconcebible. Eso no puede existir en un país. El docente tiene que tener garantizado su salario, su tranquilidad, para poder investigar, para poder tener sus horas de estudio. Claro. No para correr de un para cargo no al estar otro. En dos turnos, porque me imagino que el docente, suena el teléfono, el docente va a la mañana a un colegio y a la tarde a otro. Son, si no me equivoco, 8 horas, ¿no? ¿Son 4? Son 4 a la mañana, 4 a la tarde, más el traslado. Decirle a mi mamá que estoy ocupada, que no me llame más. Así que bueno. Claro. Y varios turnos y 25. ¿De cuántos son las aulas? ¿Cuál es el reglamento? ¿Hasta dónde el Estado permite un A, por ejemplo? En realidad, el tope máximo es hasta 32 alumnos. Hay un montón. Por aula. Un montón. Un montón. Qué equivocado estamos, por favor. ¿Cómo le erramos en todo? En el sueldo, la cantidad de nenes que meto en un aula. Bueno, estamos al horno. Y la última, y hago una pausa porque después quiero hablar de un tema muy interesante, es las calificaciones. Esto de, ahora estamos con los números. Después era bien, muy bien. Pues, viste, van cambiando todo. Eso de las calificaciones, las pruebas, el examen, ¿es positivo o es negativo? Depende de dónde lo miremos, ¿sí? Yo te voy a llevar a pensarlo desde otro lugar. Si uno, ¿no? Como adulto digo, ¿no? Si uno se autoevalúa permanentemente en lo que hace, ¿no? Ya sea, desde lo más sencillito, las tareas laborales de la casa, como las gestiones profesionales de una persona en el mundo del trabajo, ¿no? Se evalúa permanentemente, bueno, no sé, en un comercio, vendí más, vendí menos, bueno, a ver qué tengo que hacer, mejorar la publicidad, bueno, en mi casa, a ver, estoy limpiándola y mira, estos productos no me sirven, entonces, bueno, voy a cambiar por otro. Todo ese proceso es de autoevaluación constante, ¿sí? Sí. Por lo tanto, requiere justamente una autocalificación para mejorar. Si uno lo mira desde ese lugar, es fantástico, porque es lo que te permite desarrollarte en la vida. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa en la escuela? Hay un otro que te pone la nota. Hay un otro que viene a decirte, bueno, ahora sentate tal día, en tal horario, en tal lugar. Ahora bien, ¿esto significa que esté mal? No está mal. El punto es el cómo, el cómo lo hacemos. Bien. Porque si uno le propone a un niño, bueno, bárbaro, vamos a ver hasta dónde aprendimos. Leímos 5 cuentos. Vamos a ver, de los 5 cuentos, ¿cuántos entendiste? En forma de coloquio, en forma de charla, en forma de preguntas y respuestas. Al niño de ese modo no lo intimidás.
y por lo tanto puede producir. Exacto. Y por lo tanto puede ser creativo. Y por lo tanto puede decir, sí, mira, me di cuenta que esto no lo hice. Claro, y fue súper nutritivo. Y eso es nutritivo y es aprendizaje. Lo importante es pensar qué es lo que te genera aprendizaje y qué es lo que te genera bloqueo. A mí me da la impresión que los exámenes y las calificaciones están manejadas hoy en día, es mi mirada, en forma de bloqueo. Por lo menos lo que veo. Es lo que veo y escucho, y me parece que no están bien manejadas. No, porque volvemos a la base. O sea, acá hay que cumplir con estándares que es una cadena, ¿no? O sea, hay que evaluar por bimestre. Cada bimestre tengo que tener la nota de los 20 alumnos que tengo en el aula. Porque tengo que ponerlo en la libreta, porque eso califica después para que este niño, cuando llegue en noviembre, pueda pasar al grado siguiente. Por lo tanto, es cuantitativo. Hay doble presión tiene el niño, porque el circuito es así. El docente le informa al alumno que tiene examen. El niño va, dice en su casa que tiene examen. Y mamá y papá esperan también esa nota. Por supuesto. Y cuando la reciben, bueno, no quisiera saber lo que pasa si la nota es mala. Por eso tenemos que ser muy empáticos y muy delicados en el momento de cuando nos trae una mala nota. Porque cuando es buena la nota, está buenísimo, todos festejamos, todos brindamos. Pero ¿qué pasa cuando es mala la nota? ¿Por qué hay papás que se enojan tanto? Yo particularmente ahí no hablo de mí, pero sí escucho, yo tengo amigas que son, wow, pero le digo, pará un poco, lo vuelven loco al pibe para que estudie y que traiga un 9. Yo ya le dije que no me traiga menos de un 9, porque si no, Dios mío. Y yo le pregunto a mi amiga, ¿y vos? ¿Qué nota te sacabas vos? ¿Vos te sacabas un 9? Muchas me responden que sí y otras me responden que no, y ahí cuando es no, más o menos ahí se ubican en el pensamiento, pero cuando es sí, como que redoblan la apuesta. Si yo me sacaba un 9, se tiene que sacar un 10. Claro. Esto digo, y esto lo digo para los padres. Yo no soy una madre ejemplar, pero eso no lo hago. Te aseguro que mi error viene por otro lugar. Tampoco fui de 9 ni de 10. Pero yo soy muy, muy relajada en eso, porque también mi hijo me ha enseñado que no me tengo que fijar tanto en la nota. El aprendizaje viene desde otro lugar. Sí. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una sociedad exitista. Entonces... Hay mamás que ponen la foto en Instagram del 9, 10, wow. El estar dentro de un estándar da como de algún modo seguridad, tranquilidad, pero bueno, es momento de reflexionar sobre lo que le generamos a nuestros hijos, lo que nos generamos a nosotros mismos también, porque de pronto es un vínculo que se trunca con nuestros hijos, sí. ¿no? O sea, sí, cuando sí. uno pone de por medio esa calificación que va a marcar quién es, y de algún modo coarta la posibilidad de ver en ese niño qué es, quién es y qué desea. Porque tal vez ese niño traiga el 10, Sí. lo traiga y redoble su propia apuesta, pero el deseo de ese niño, ¿era el 10 por él o era para ser parte de? Y seguramente debe ser o para ser querido por su mamá y por su papá, y aceptado y cumplir con el mandato que mamá y papá le propone, seguramente. Entonces, a la hora de pensar, bueno, el sentido de las calificaciones en las escuelas, a mí me parece que es un buen modo de preguntarle a los chicos, ¿no? De preguntarles a ellos, bueno, a ver, ¿qué te significa esto a vos? ¿Desde qué lugar? Y no quedarnos como padres con esta pregunta guardada, ¿no? O sea, preguntar en la escuela, ¿para qué? ¿Para qué sirve esta prueba? ¿Cuál es el sentido? Cuestionar, siempre obviamente desde el respeto, desde el buen lugar. Yo en esto he sido muy cuestionada en el sentido de dar lugar a la palabra, ¿no? de los padres, porque la educación es un triángulo, no es unilateral. No es escuela-niño o padre-niño. Entonces sería escuela... Aquí es niño o adolescente, familia y escuela. Bien. No puede funcionar de otro modo. Y tiene que ser sincrónica todo el tiempo. Es un ida y vuelta.
donde lo que pasa dentro de la escuela llega a la casa y lo de la casa a la escuela. Es el único modo que el niño puede tener y el joven que pueda tener tranquilidad y seguridad en los dos espacios donde se desarrolla como ser. Perfecto, perfecto. Como estábamos diciendo, estábamos hablando de la educación, ahora me quiero dedicar a qué pasa con este modo diagnóstico. Viste que el diagnóstico, Analía, parece estar muy de moda. No sé si te enteraste, seguramente. Leo, quiero contar que están muy de moda los diagnósticos. Uno es disléxico, el otro tiene TDA, el otro tiene dificultad social. Bueno, ni me acuerdo cuántos nombres más hay. ¿Está de moda entonces el diagnóstico, Analía? En realidad sí, hay como dos tendencias muy marcadas. Todos aquellos, dentro de los que me incluyo, que consideramos que el diagnóstico condiciona y estigmatiza, y una línea de salud donde el diagnóstico es lo que determina en qué lugar hay que ubicar, en este caso, a un niño o a un joven. ¿Por qué? Porque bueno, se llama patologización de la educación. Y esto tiene historia. ¿Por qué? Porque antiguamente las escuelas se dividían en escuelas comunes y escuelas especiales. A las escuelas comunes iban los niños que en apariencia no tenían ninguna dificultad para aprender. O sea, podían aprender a leer, escribir, a sumar, a restar, hacer las actividades de materias interdisciplinarias, y estaban socialmente adaptados sin inconvenientes. Sí. Si había algún niño con alguna patología, no sé, un síndrome de Down o alguna parálisis cerebral o cualquier otra patología, o un Asperger, iban a las escuelas especiales. A partir de la modificación de la ley en el 2015, las escuelas, hace poquito, las escuelas especiales comenzaron a cumplir otro rol y otra función. Por lo tanto, las escuelas comunes, ¿sí?, son las que hoy día reciben a todos los niños, a todos, ¿sí?, con la necesidad o la diversidad que tengan. Pero ¿qué pasa? No están preparadas. Claro. Ni ediliciamente, o sea, tengamos en cuenta que hay escuelas que no tienen rampas, por ejemplo. Entonces, imagínense recibir un niño, o no tienen ascensores, un niño en silla de ruedas y el aula de cuarto grado está en el tercer piso. Entonces, por lo tanto, ese niño tiene que hacer todo un acondicionamiento para poder llegar. O sea, una locura, porque se toma esta decisión, pero otra vez no miramos el niño. No miramos el niño. Porque lo más probable que entrando también a una escuela donde van en apariencia chicos que pueden aprender, es una mayor tortura, porque si este colegio, esta institución no está preparado para enseñarme, el que va a sufrir es ese niño. Por supuesto. ¿Y a nadie le importa eso? En realidad, la mirada no está puesta en los niños ni en los jóvenes. ¿Y en dónde se pone la mirada entonces? No está puesta ahí. La mirada está puesta en los sistemas, en cómo funcionan los sistemas. ¿Qué quiero decir con sistema? Sistema de salud y sistema de educación. Para que uno pueda estar dentro de un sistema, tiene que cumplir con determinadas condiciones, ¿no? O sea, esto que decía antes, para estar dentro del sistema educativo, el niño tiene que tener determinadas características. Si no cumple con esas características, por lo tanto, en algún lugar lo tenemos que poner. ¿Por qué? Porque en realidad la transformación, ¿cuál sería? Que el docente esté formado para poder trabajar con, vamos a poner el número de 20, ¿no?, con 20 niños o adolescentes con diferentes necesidades. Por lo tanto, debería tener una multiplicidad de herramientas para poder estar frente al aula. Entonces, aquel niño, por ejemplo, no sé, que tiene disminución visual, que pueda tener elementos, tablillas, recursos, donde la letra tenga un tamaño mayor a la letra normal. Aquel niño que tiene problema de movimiento, que pueda aprender este niño en movimiento, justamente. Entonces, que haya un espacio del aula donde el niño camine, vaya, suba, venga.
Aquel niño que tiene una dificultad, por ejemplo, de relación con un otro, ¿sí? Que tenga herramientas la docente en este caso para poder ofrecerle recursos a este niño para poder decirle al otro qué me gusta, qué no me gusta, cómo lo quiero, cómo me enojo. Bueno, esto no sucede. Esto no sucede. Claramente entonces, cambiamos el foco. ¿El foco a dónde va? Este niño que tiene una dificultad no puede estar dentro de este grupo. Y si quiere estar dentro de este grupo, y tiene el derecho aparte, porque en realidad la ley lo que dice es que todos los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, derecho y obligación de la educación. Tienen que estar con una organización que los contenga de algún modo. Bien. Y de ahí es donde surge este gran negocio, si se quiere, entre el sistema de salud y el sistema de educación. Bien, ahí te paro. Negocio, quiero hacer una pausa acá. Negocio entre el sistema de educación y salud. Yo quiero contarte, vos ya sabés, pero quiero contarle a todos, lo voy a hacer brevemente, y esto lo cuento porque incluye a muchos. Yo como mamá, mi hijo empieza en primer grado en un colegio de Funes, que no es este, y él no aprendía. Esto es lo que la seño siempre venía y me decía, que no aprende, que no aprende, que no aprende. Entonces el circuito es bastante bravo, porque esta seño a mí todo el tiempo me llamaba a reuniones, mamá, papá, vengan por Santiago, reunión por Santiago, el nene no aprende. La maestra lo empieza a llevar siempre a dirección, porque claro, la maestra primero evidentemente no sabía cómo enseñarle y también eran más niños, entonces no se podía dedicar exclusivamente a mi hijo, lo cual lo comprendo también. Entonces claro, empezó a aislarlo a mi hijo, siempre con la vicedirectora, que le mando un saludo porque debe saber con quién hablo, que lo cual lo adoró, le daba tecitos, sí fue muy cálida con mi hijo, eso estoy muy agradecida con ella. Pero otra parte del colegio lo destruyó, como esta señorita que tuvo en primero y segundo grado. Y esa maestra, le dio el diagnóstico. Y un día me dijo, seguramente tu hijo debe ser disléxico. Desde ahí yo salí llorando, porque ni siquiera debo decir que no sabía que era ser disléxico, no tenía por qué saberlo, de ahí me puse a investigar. Llévenlo a tratamiento, hay que hacer un diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno que está tranquilo y lo lleva feliz al colegio, de repente el colegio te empieza a señalar, mamá, tenés que llevarlo a tu hijo, mamá, tu hijo, mamá, de reuniones de acá. Una vez que ya llevaste a tu hijo al profesional para que el colegio se quede tranquilo y no te diga más nada y no te rompa ya está, fue al profesional, tenemos un diagnóstico. Después de eso, el colegio replica la apuesta y me pide otro nuevo diagnóstico, porque evidentemente ese diagnóstico no le cerraba a este colegio. Voy al mejor neurólogo de Rosario, nunca vio a mi hijo, jamás lo vio, Analía. No supo la cara, no sabía si tenía granito, no sabía si era morocho, si era negro, si era alto, si era gordo, si era flaco. Nunca supo quién era mi hijo. Solo miró sus cuadernos. De ahí me manda a otra psicóloga, un nuevo diagnóstico. Más o menos ya llevábamos en casa como 5 o 6 diagnósticos, quiero avisarte de esto. Vos pensás en el dinero, en el tiempo, en la angustia, en mi hijo. Hay que pensar un montón de cuestiones que, claro, el colegio no le importa, si total, la que lo padecía era yo y mi hijo. Donde este neurólogo me dice, bueno, mamá, yo veo que escribe y me brinda el certificado de discapacidad. Con lo cual, yo me encontré en una sorpresa porque yo no sentía que mi hijo era discapacitado. Porque mi hijo leía y escribía. Lo hacía más lento, eso sí, lo hacía más lento que sus compañeros. Aprendía diferente, esto sí. Pero no era que no lo podía hacer. Y yo entendía que la discapacidad, o entiendo hoy que la discapacidad está cuando yo soy incapaz de hacer algo. Yo no puedo agarrar esta taza, Analía, no puedo. Bueno, entonces sí soy discapacitada, porque hoy no puedo agarrar esa taza. Pero si yo puedo agarrar esa taza de una manera un poco más lenta, más pausada, quizá no tan firme como la agarres vos, pero puedo hacerlo.
Yo no soy discapacitada. Esta es mi mirada, no quiere decir que esté correcta. Quizás alguien no lo comparte. Pero esto es lo que yo sentía. Entonces rompí ese certificado que el colegio también necesitaba, porque me lo pedía para que yo pueda llevar a una maestra integradora con mi hijo, la cual nunca hubiésemos podido pagarla si no tenía el certificado, porque la maestra integradora es carísima. Ustedes recuerden que uno paga colegio, porque bueno, yo llevo un colegio, no es público, era privado. Entonces tenemos el costo del colegio, el costo de la maestra integradora, que en aquel momento me parece, te estoy hablando de muchos años atrás, era de 25.000 pesos, creo. Hoy debe ser, no sé, no puedo ni pensarlo. Así que, ¿cómo hace uno para...? Yo estaba en un momento que no sabía, estaba acorralada entre la espada y la pared. El colegio, el sistema de salud, todos me acorralaban. Todos. Y mi hijo no aprendía. Y mi hijo se atrasaba cada vez más. Y ahí fue cuando me conecto con vos, con este proyecto. Contada esta historia, lo que quiero decir en realidad es que tengamos mucho cuidado cuando el colegio nos presiona. Papás, no se dejen presionar. Vayan a buenos profesionales, honestos, que no estén en este negocio del titulito, y ni hablar si quieren medicar. Ya estamos hablando de un fármaco que entra en un niño que quizá no lo necesita, que creo que no lo debe necesitar ninguno en realidad, esto es lo que creo. Repito, es mi opinión. Así que, ¿qué pasa, Analía, cuando presionan y presionan? El padre a veces quiebra y termina medicando a su hijo y termina sacando un certificado de discapacidad innecesario. Entonces, no sabemos para dónde correr, Analía. Sí, es altamente complejo, muy complejo, desgastante y principalmente mi sugerencia es, primero, que se crean a ustedes mismos como papás, ¿no? Primero que se crean a ustedes mismos, porque quien ve a su hijo en el día a día es quien puede tener el detalle preciso de qué es lo que le está pasando a ese hijo. Uh-huh. No quedarse con la obligatoriedad de lo que tiene que hacer para estar dentro del sistema, porque el punto es que el sistema te conduce para, uh-huh, para que puedas estar, tenés que cumplir determinadas normas. Ahora, si todos vamos tras eso, todos vamos a terminar con una sociedad patologizada, con, uh-huh, niños dentro del aula medicados y tranquilos. Uh-huh. Y ese no es el sentido de la educación. Ese no es el sentido de nosotros como padres de darle la posibilidad a nuestros hijos de aprender diferente. Por, uh-huh, lo menos es mi punto de vista. Y que tengo una ardua experiencia, uh-huh, personal y familiar con relación a lo que significa la patologización de las infancias. Uh-huh. Entonces, primero en particular, no quedarse con el primer, si se quiere, diagnóstico, ponerle la palabra, del primer profesional. Acudir a profesionales que tengan una mirada verdaderamente integral de lo que es el desarrollo de los niños. Uh-huh. Porque hoy rápidamente se le pone nombre, ¿no?, a un niño que se mueve en el aula, entonces tiene TGD. Un niño que no responde a las normas de convivencia, oposicionista desafiante. Uh-huh. O trastorno de subjetividad. Que puede ser, sí, por supuesto que puede ser, pero no nos olvidemos de algo. Cambió la infancia, se modificaron las conductas en los niños. Ni hablar ahora, después, pre y post pandemia y durante la pandemia. Uh-huh. Veamos qué nos va a pasar después. Sí, eso es un tema. Cambió el modo de pensar de los niños. Por lo tanto, hay muchos profesionales que esta mirada sí la tienen, por lo tanto, son muy respetuosos y son los que están trabajando para justamente concientizar a equipos directivos, a docentes, de que hay que tener otra mirada y que quien tiene que hacer el movimiento es la institución educativa y no el niño y la familia. Pero es un camino difícil, arduo, porque, bueno, justamente de esto se trata. O sea, para pertenecer a un espacio hay que cumplir con determinadas normas, uh-huh, y que si no las cumplís, el mismo sistema te va
como vos decís, te va Sí, 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 encasillando me iban y te va encerrando, me acorralando iban encerrando. hasta que vos decís, bueno, ¿para dónde voy? Y Exacto. ahí es donde uno tiene que tener esta certeza interna de decir, bueno, considero verdaderamente que mi hijo, bueno, sí, tiene esta dificultad, pero podemos hacer otro tipo de terapia, otro tipo de recorrido, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque la escuela puede ser hoy esta, mañana otra, pasado otra, pero tu hijo Sí. va a ser de por vida, tu De hijo... hecho, yo me terminé yendo y encontré en tu colegio, el que dirigías en ese momento, una esperanza. Y fue así, fue así, esto quiero decirlo. Después, bueno, cuando vos te fuiste, realmente yo no vino la pandemia, así que la verdad que por ahora estamos bien, estamos bien. Yo quiero agradecerte, Nalia. Yo no sé qué hubiese hecho si no hubiese encontrado este proyecto que vos diseñaste. Y te digo la verdad, hay muchas mamás que piensan lo mismo, ¿eh? Muchas. Lo que pasa que una mamá entiende lo que le pasa a otra cuando lo sufre. Lamento que sea así, porque no debería serlo, pero a mí me miraban y me decían, bueno, Vari, bueno, hasta que me empecé a juntar con mamás que le empezaba a pasar lo mismo, porque la otra no podía entender lo que nos estaba pasando y no podía entender ni siquiera el sufrimiento, porque su hijo se sacaba 9, su hijo se sacaba 10, 7, a lo mejor alguno cumplía más o menos, pero cuando el mío no, yo veía que no avanzaba, bueno, cada vez era más oscuro el camino. ¿Pueden echar a Analía a algún niño pueden echarlo de un colegio por un diagnóstico? Por ejemplo, yo sé que hay niños que, no sé si se llama así, que tienen dificultad social, que pegan, por ejemplo. Es verdad, no es agradable que peguen a tu hijo, no es agradable. Pero bueno, también es una dificultad. Y si lo sacamos de la sociedad, ¿cómo ese hijo va a aprender si justamente está aislado, ¿no? Tiene que aprender a sociabilizar, pero lo aislamos. Rara también, ¿no? La situación. ¿Cómo aprendo algo si no tengo dónde estar aprendiéndolo? ¿Pero lo pueden echar a los niños? ¿Algún niño? En realidad como poder no, pero sí se hace. Ah, se hace. Sí se hace. Se toman otros caminos que son diplomáticos, que están encuadrados dentro de lo que es la reglamentación de educación. ¿Qué me refiero con esto? Un niño que pega, que golpea, bueno, hoy día se lo denominan trastornos subjetivos de la conducta, a estas dificultades, ¿no? Son procesos de desarrollo psicológico que, bueno, van en otros tiempos y por otro canal, si se quiere, ¿no? Entonces son niños donde necesitan otro tipo de acompañamiento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la primera situación de un episodio de que golpeó a un compañero, bueno, se labra un acta, se labra otro acta, a la tercera acta ya piden que, al día siguiente no venga, si pueda estar tranquilo en su casa. A la cuarta acta dicen que, bueno, que mejor vamos a suspender por 2 semanas, a ver qué pasa. Y después ya, bueno, mejor vamos a derivarlo al sistema de salud para ver qué sucede, a ver qué médico lo puede atender, y hasta que él no esté bien no puede volver al colegio. Entonces se arbitran otros tipos de circuitos de educación que no existen, porque el ministerio ahí interviene de una manera lenta, y los niños necesitan estar socialmente integrados, claro, pero no le permiten, porque ahí empiezan estas pujas, ¿no? Bueno, si no viene con un acompañante terapéutico que tenga determinadas características, el acompañante no puede entrar al colegio. Por ejemplo, que sea psicólogo. Si no es psicólogo, no puede entrar al colegio. O sea, si es un acompañante terapéutico, no. Entonces ese niño, hasta que la familia consigue el psicólogo especialista para trabajar con pasó un año. Entonces ese año ese niño no va al colegio. ¿Y cómo estudia? ¿Y cómo hace ese niño? Aquel que tiene la posibilidad de tener papás que tengan disponibilidad de tiempo principalmente. Obvio, sí. Disposición económica, o sea, que sean papás que no tengan que salir de 8 de la mañana a 8 de la noche a trabajar, ¿sí? Y que tengan recurso propio como para poder enseñarle, aprenden con los padres.
Si no, son años que se pierden, porque ese niño queda en su casa sin asistencia, porque la actividad generalmente, bueno, ahora están todos en era virtual, pero va vía virtual, son niños que, bueno, imagínate que tienen dificultades justamente para acercarse al aprendizaje también, entonces se entra en un territorio donde el daño es horrible lo que me decís, e irreparable. Es muy feo lo que Es irreparable porque son años de construcción de los vínculos sociales que no vuelven más. O sea, lo que no construye un niño entre los 5, 6, 7, 8 años a nivel social se complejiza mucho más cuando llega ya a la edad adolescente. Bien, pero entonces te hago esta pregunta y ya por los tiempos vamos a ir cerrando. ¿Qué derecho tiene el padre? ¿Puede denunciar? ¿Puede ir a la justicia cuando sucede eso? Se puede recurrir justamente a un recurso de amparo. Se puede, en primer lugar, ir al Ministerio de Educación y elevar la denuncia que sea pertinente al supervisor que esté como responsable de ese colegio, ¿no? De ese área. Sí. Generalmente los supervisores, por lo menos la experiencia que yo he tenido con los supervisores que me ha tocado trabajar, fueron muy expeditivos y se han ocupado verdaderamente de resolver esa situación. Sí. No todos, pero bueno, hay muy buenos. Los que yo tuve conocido. Oportunidad, excelentes. Yo también conocí una que le mando un beso. Excelentes. Y que verdaderamente han sido resolutivas y han dado lugar a estos niños como para que puedan seguir su trayectoria. En el caso de que no encuentren respuesta, porque a veces pasa. Sí, bueno, entonces, espera, vamos a revisar. Entonces, yo tengo un problema, siento que me están dejando de lado, echaron a mi hijo, lo que fuera, porque también los problemas son varios. Puede ser que no echen a tu hijo del colegio, como estábamos recién diciendo este ejemplo, pero puede ser, como me pasó a mí, que yo sienta que la maestra lo está maltratando psicológicamente. Entonces, ¿cuál es mi derecho y cuál es mi poder? Primero tengo que ir a la supervisora. Todo colegio tiene una supervisión. ¿Y eso cómo lo encuentro? Voy al ministerio y pregunto, yo voy a tal colegio, ¿cuál es la supervisora que me toca? Sería así. Es así, va al Ministerio de Educación, le dice, mire, yo tengo que explicar cuál es la situación de mi hijo, ahí te asignan la supervisora de la institución y se abre, si se quiere poner esta palabra, un expediente. Entonces la supervisora se empieza a ser responsable de la situación, de hacer el seguimiento de ese niño en la escuela. Perfecto. Si la supervisora no lo haría bien, o supervisor, no lo haría bien, y también vamos a, ejemplos negativos, ¿qué se hace? Y ahí se puede recurrir a la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes. Es la defensoría que se encuentra en calle Tucumana del 1600. Perfecto. Allí reciben todas las denuncias de todo tipo, ¿no? Bien. Bueno, pero de educación también. Bien. Entonces ellos funcionan como un ente regulador con el ministerio en este caso. Ellos no resuelven el problema, pero sí intervienen como para que si esta problemática, suponte, la toma un supervisor que, no lo está resolviendo, puedan, de alguna manera agilizar el trámite o derivárselo a otro supervisor o ver cómo el ministerio lo resuelve. Perfecto. Ese sería el camino. Dentro de todo hay una esperanza, hay una luz en lo que hablamos recién. Por supuesto, donde no encuentro luz, cuando te escucho hablar, es que eso debe llevar tanto tiempo. Y mi pregunta es, ¿qué hace el niño? Otra vez, pongámosle, ¿por qué no lo apuntamos directo y ¡pum! Porque esto parece que hace el sistema educativo. Sacrifica, por educar a 5, sacrifica a 10, a lo mejor. Sí, por eso en realidad yo convoco en este sentido a un cambio de mirada de los padres hacia esos niños. Hacia todos los niños, no hacia esos niños. Sí, en general. Digo, en general. Pero sí está bien lo que sí, aclarar, porque es verdad. A mí me ha pasado en el colegio, actual, que había un niño que tenía dificultades, ahorca a mi hijo, a Rafi. Entonces yo justo estaba en el colegio, entonces viene, qué sé yo, todo, ahorcar. Bueno, por suerte Rafa
dice, no, mamá, ya me pidió perdón, dice que estaba muy nervioso porque tenía un partido de fútbol. Así que si está todo bien. Resultó bien, pero también he escuchado comentarios en la puerta del colegio es fatal. ¿Viste la madre? ¿Viste lo que es? ¿Y viste el padre? ¿Viste? Bueno, ¿viste? ¿A vos te parece que...? O sea, este juzgamiento que tiene la sociedad de decir, ¿viste? Para mí, ¿qué puede salir de ahí? Comentarios. Ese comentario juzgador y sacrificador. Como si ellos fueran mejores también, ¿no? Como si tuvieran la seguridad de que pueden señalar al otro, de que lo hace mejor. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo tengo una amiga que tiene un hijo con dificultades graves y una vez estábamos en una heladería y el chico ya es grande, ya tiene 16, hace como crisis de violencias, así como que se empieza a agredir él y bueno, también pateó pero bueno, tuvo una crisis y yo sentí ahí en vivo y directo la mirada de la gente, como diciendo, pero agárrenlo. Entonces los invito también a decir, si no sé qué hacer, porque puedo saber que me sorprenda esa situación y yo me sienta incómoda, intimidada y que no sepa cómo colaborar. Por lo menos no miren juzgando y si no pregunten, yo no sé qué hacer, ¿en qué te puedo ayudar? Esta pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? No sé qué hacer. ¿Te puedo ayudar en algo? Sería fundamental para nuestra sociedad, para que todo cambie. Y si el papá hace eso, el niño imita. Porque ese nene que golpeaba, yo una vez escuché que sus propios compañeros los discriminaron, le hacían bullying y claro, y él después pegaba. Entonces, es toda una rueda, que no era que el nenito venía y pegaba. No. Había otra cara también, que esos padres no podían ver. Ese niño ya había sido agredido por esos hijos de esos padres que juzgaban a ese nenito que pegaba. Ya había sido violentado ese nene, pero eso nadie lo ve, nadie lo mira. Tal cual. Por eso es tan importante la mirada de los adultos, de los padres. Ante cualquier situación siempre preguntarse a uno mismo, si me pasara a mí, ¿qué haría? Si me pasara a mí, ¿qué haría? Porque, como vos dijiste antes, Varinia, primero nadie está exento. Uh-huh. Y segundo, es que los niños entre sí pueden autorregularse, aprender a autorregularse unos con otros. Bien, el punto es cuando viene la mirada del padre sí. sobre este niño y dice, ¿pero por qué lo perdonaste? Si te ahorcó, ¿cómo lo vas a perdonar? Porque la mirada del padre viene desde otro lugar. Claro. Entonces lo importante es cómo miramos, desde qué lugar, cómo juzgamos y qué nos disponemos como sociedad a aprender a convivir con la diversidad. Uh-huh. Porque hoy día la diversidad no es solamente si soy alto, bajo, flaco o gordo, sino en cómo me paro frente a la vida, en uh-huh. cómo me relaciono con los otros. Entonces, bueno, de eso se trata, de poder comprender que no todos nos vinculamos del mismo modo uh-huh. y que en este caso, hablando de la agresividad, si hay niños que tienen conductas o modos de relacionarse que no son los que verdaderamente deberían ser de la palabra, es porque tienen otros procesos de aprendizaje. Uh-huh. Y es, en realidad, fruto también de la crisis social en la que vivimos. O sea, esto no es porque sí, no es porque hay mira la familia, es una desubjetivación de la sociedad. Nosotros venimos desde hace muchísimos años con dificultades en la comunicación. Uh-huh. Por lo tanto, cada vez vamos a tener más niños con alteraciones en las conductas, porque no encuentran lugar donde poner la palabra, donde poner la emoción. Entonces, sí, yo los convoco uh-huh. a que cuando estén en las puertas de las escuelas puedan ser no solamente empáticos, sino autocríticos también. Poder mirarse a uno mismo uh-huh. antes de emitir un juicio de valor, porque son niños en proceso de desarrollo. Perfecto. Me encanta lo que dijiste. Analía, cualquier cosa, si alguien necesita, vos tenés un mail, sí. ¿Podrías decirlo? Porque a lo mejor te pueden llegar a consultar. Sí, mi mail es oleagalia@hotmail.com.
Perfecto, seguramente después Mati los trasquiva ahí en el suelo, en el escalón. Así que bueno, Analia, yo te agradezco mucho que nos pasamos, súper interesante el programa, seguramente vamos a hacer otro micro porque esto es la presentación, como siempre digo, de algunos temas, es muy extenso, hay mucho para trabajar, así que la verdad me encantaría que podamos volver a charlar y encontrarnos para reforzar y hacer fuerza de alguna manera para que todo esto cambie. Y los papás que están en casa, somos parte de la educación. Así que papás, los invito a movilizarse, a hacer, no decir, ahí viste la educación, bueno, chao, y me fui. Somos parte y cómplices de que la educación esté como está. Así que bueno, gracias por todo, Analía. Un placer. Un placer. Tan genia, la verdad creo que sos una genia. Te admiro mucho, muchas gracias por ser la luz de mi camino. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, no sé en qué horario, vamos viendo, depende de qué lo que se diga. Así que bueno, lindo fin de chau. Nos vemos. Es momento de informarnos. Estacionline.com 91.5. Somos lo que escuchamos. Nos actualizamos con lo que pasa en el país y al mundo.